Vanessa, estoy súper contenta de veras de tenerte aquí. Yo admiro mucho tu cuenta. Se ve que le pones muchísimo amor, pero también que pones todo tu conocimiento en uso. Y Muchas eso es lo importante, gracias, qué el lindo valor. escuchar eso. Sí, se nota. Y mira que esto, cuando publiqué una amiga que no conozco en persona, la conozco solo por estas vías de la internet, me dijo, Yandy, yo la amo a ella, estoy a punto de comprar su programa. Y yo digo, bueno, montate en el live para que termines de comprarle el programa a Vanessa. Pero Sí, Vanessa, qué bueno. me encantaría antes de arrancar que nos cuentes un poquito de ti, ¿verdad? ¿Qué es lo que enseñas? ¿Qué es lo que te apasiona para que te podamos conocer y después entramos en materia? Ok, me voy a presentar, les voy a contar un poco acerca de mí, de quién soy y tengo la satisfacción de contarles esto porque hace pocos meses atrás falleció mi abuelita. Fue muy triste, la verdad, un episodio muy triste, pero me quedé con la satisfacción de poderle comunicar a ella a lo que yo me dedicaba, que era un mundo en internet bastante complicado de que ella lo entienda, así que la historia que le conté a ella les voy a contar a ustedes. Yo Belleza. soy design thinker. Eso quiere decir que aplico esta metodología de design thinking en todos mis workshops, asesorías, talleres, cursos online y todo lo que tengo alrededor mío. Aplico esta metodología para que las cosas dentro de mi negocio funcionen y eso que yo lo aplico después a otras personas les funciona en su negocio. Entonces, como mi eje principal se llama Design Thinking y creatividad. Y a partir de eso, como les contaba, ayudo a otras personas a que utilicen la mentalidad creativa dentro de sus negocios, implicando que sepan que no necesitan ser diseñadores, no necesitan pintar acuarela, ser Frida Kahlo como la que tengo atrás, para sentirse creativos, porque independientemente de su profesión, tienen que saber que la creatividad corre dentro de nuestro ADN. Por ser seres humanos de naturaleza, estamos destinados a crear y a veces nos olvidamos de eso y lo dejamos en el pasado, en los niños, en las profesiones creativas, en la gente que usualmente destinamos esta responsabilidad creativa y lo que yo hago es sacudirte un poco, enseñarte herramientas creativas y decirte que tú también lo puedes hacer. Y puedes hacer un negocio creativo sin pensar que la creatividad está vestida de Converse y jeans rotos, para nada. Ay, me Entonces, encanta. entonces, bueno, he sacado y de hecho aprovecho la oportunidad porque el 24 de julio vamos a tener un workshop de creatividad que ya está listo para que ustedes se inscriban. Pueden ir al link de mi biografía para estar dentro de este workshop. Va a haber solamente 10 cupos. Y yo empecé con eso. Yo empecé con asesoría y con workshops inicialmente ahí en la biblioteca de Panamá Viejo. Luego empecé a hacer asesorías, ahora ya tengo un curso online que se llama 100 días para desbloquear tu creatividad. Ahora tengo un club de libro que se llama Book Lovers, tengo una comunidad creativa mensual que se llama La Tribu Creativa. Así que cada vez ha ido creciendo más y expandiéndose mucho más este mundo que gira alrededor de Valleca, que es mi negocio. Wow. Y pues lo primero que también me ha quedado después que dijiste todo eso, emprendedores, si nos escuchas, ya sabes que esto es de paso a paso, porque mira cómo empezaste con mucha pasión en esos talleres en Panamá Viejo y ahora pues como tienes una comunidad que se alimenta y se mantiene constantemente con el trabajo que tú haces. Así que muchísimas felicidades por Gracias. ese trabajo que haces y por todos los resultados que pues hasta ahorita has obtenido y continuarás obteniendo, estoy segura. Mira, yo tenía unas preguntitas aquí público, ustedes también pregunten, o sea, yo aquí voy sacando lo que yo creo que necesitamos todos de Vane, pero este espacio es de todos nosotros. Una de las Claro que primeras cosas que te quiero preguntar, porque ya lo mencionaste, es que también nos des un pantallazo para los que estén aquí que no conozcan qué es el pensamiento de diseño, en qué consiste, cuál es su centro, ¿verdad? Y cómo se enlaza el pensamiento de diseño o design thinking a todo el tema de creatividad. Ok, vamos a empezar entonces a entender qué es Design Thinking.
Design Thinking, para que ustedes sepan, es utilizar el pensamiento de los diseñadores en una metodología que tiene 5 pasos: empatizar, definir, idear, prototipar e iterar. Entonces, lo que hacemos con esta metodología es aplicarla dentro de cualquier tipo de negocio, idea, proyecto, proceso interno de algún negocio, dentro de hasta de la parte personal de una persona, para que recorra estos pasos y empiece a entender de forma gráfica y visual cómo funcionan las ideas y cómo se pueden hacer tangibles. Lo que sucede con esta metodología, a diferencia de otras, es que nadie puso en el centro la empatía, primero. Y segundo, nadie se daba el trabajo de hacer visual las ideas. Esta metodología te obliga a ti a pensar con las manos, a creerte lo suficiente creativo, a saber que tus primeras ideas siempre van a ser malas y entender que cuando llegues a unas ideas tipo 26, 27, estás logrando cosas diferentes. Pero por lo pronto y con las primeras ideas que vas teniendo dentro de un proceso de design thinking, en la etapa de idear, por ejemplo, siempre vas a tener ideas muy modestas, porque somos así de principio. Pero cuando nos obligamos a ser un poco más creativos, cuando nos destinamos nuestro cerebro a ser creativo, necesitamos mucha energía. La creatividad es mucha energía. Elizabeth Gilbert dice que la creatividad es magia y que la creatividad está alrededor nuestro. Y las ideas están volando a nuestro alrededor. Y siempre tocan nuestra puerta. Así que si es que tú las quieres tomar, la responsabilidad y tu contrato es hacerlas realidad. Pero si no lo quieres hacer, seguramente esa idea va a buscar a otra persona que sí las quiera hacer realidad. Eso no quiere decir que no seas creativo. Quiere decir que en ese momento no tuviste el tiempo de darle la bienvenida a esas ideas. Y las ideas están constantemente flotando alrededor nuestro. Y eso es parte importante dentro de un proceso de design thinking. Entonces, ¿por qué funciona dentro de cualquier proyecto? ¿Por qué funciona dentro de cualquier negocio? Porque es una metodología que, como todo emprendedor, a veces empezamos como con lo que tenemos. Pero esta metodología te dice, mira, si tú quieres empatizar, este es el paso uno, funciona así, y aquí tienes esta hoja de trabajo que te va a ayudar a visualizar esa etapa. Si tú quieres definir, usa lo que utilizaste anteriormente en el proceso de empatía y aquí tienes este formato para que entiendas cómo se define. Y así con todos los pasos. Entonces, cuando tú empiezas a tener 5 hojas de trabajo o más hojas de trabajo que son tu mapa de ruta, entiendes por dónde encaminar tu proyecto y entiendes que sí es necesario diferenciarte dándole tiempo a la creatividad. Es energía y necesita tiempo. Wow, sabes que pues yo tuve mi primera experiencia de Design Thinking tomando el curso con IDOU, ¿verdad? Y fue bien interesante esa etapa de empatizar. Y quisiera que le hiciéramos como un doble clic a la etapa, porque creo que como emprendedores escuchamos mucho, y yo soy una de esas, ¿verdad? Hay que hacer el perfil de cliente, hay que entenderlo, hay que profundizar en él, hay que reconocer cuáles son esos deseos, necesidades, expectativas, etcétera. Y yo sé que aunque mucho emprendedor nos dice, sí, yo tengo mi cliente definido, yo ya sé qué necesita. Cuando tú vas y empiezas a profundizar en eso, ese trabajo que ha hecho ese emprendedor, te das cuenta que no. Entonces, si nos ayudas a entender un poco cómo yo puedo empatizar de una forma en que yo pueda en verdad generar ideas que yo no esté delimitando, porque creo que lo que pasa es que a veces como, ay, yo quiero lanzar esto, entonces te pregunto todo para que tú me des esto, ¿verdad? Entonces, y creo que el design thinking nos exige un poquito más. Entonces, conversanos un poquito más de esa parte de la empatía para diseño de ideas. Ok, vamos a empezar con la etapa de empatizar. La etapa de empatizar, hay una definición bastante popular que es ponerse en los zapatos de los otros. Ponerse en los zapatos de los otros es como decirte a ti, me siento triste y tú que me digas, no te sientas triste. Es una respuesta muy banal. El empatizar es sentir con otros.
Esa definición la da Brené Brown de una forma bastante magistral y es en realidad eso. ¿Y qué sucede con la etapa de empatía a nivel de persona? Es cuando yo te estoy conversando un problema y tú en tu mente estás imaginándote a ti en ese problema. Si es que tú no apagas esa computadora, esa pantalla que todos tenemos en la cabeza, que está lleno de necesito responder mails, tengo pendientes, mi hija tiene que comprarse un uniforme nuevo, etcétera. Si no apagas esa pantalla y le dedicas toda esa pantalla a crear la historia que la persona te está contando, nunca vas a empatizar, porque nadie nace con la empatía totalmente activada. Es algo que se desarrolla y a nivel de proceso para aplicar dentro de una metodología es algo que se aprende. Entonces, ¿qué se hace en la etapa de empatía? Es muy importante ser bastante observadores y entender en esta etapa qué es lo que piensa el cliente, qué siente, qué ve, qué dice, qué hace, cuáles son sus pains, cuáles son sus gains. Cuando yo entiendo cuáles son los dolores, puedo encontrar un aliviador de dolor. Cuando yo entiendo cuáles son sus deseos, yo puedo maximizar sus deseos. Pero si yo no comprendo eso, no me he puesto todavía en los zapatos de ese cliente y de esa persona a la que intento resolverle un problema. Porque como tú dices, yo quiero lanzar algo, tengo aquí esto, y les hago un cuestionario para que me respondan que quieren esto. Y en realidad puede ser que eso no es lo que ellos necesitan, sino que lo que sucede como creadores o como creativos es que nosotros nos consideramos padres de las ideas. Y a veces nos volvemos muy susceptibles a que nos critiquen, tenemos vergüenza muchas veces de las críticas de los demás y nos hacemos sensibles a los comentarios de otras personas. Entonces, como no queremos oír eso, por eso es que la creatividad requiere mucha valentía porque necesita ser disruptivo y a veces escuchar comentarios que no van en contra de ti. Por eso es que hay que separar a las ideas de nosotros como cosas independientes. Si quieres, divinidad independiente, pero como algo independiente de ti. Lo que hacen las personas alrededor tuyo es decirte qué le puede aportar esa idea. Porque si te enfrascas en que quieres recibir las respuestas que tú ya sabes que quieres recibir, nadie te va a comprar. Y la idea es que esto funcione para alguien más que pueda ayudarte a pagar tus cuentas. Porque si haces que esta idea se quede en tu pensamiento, no vas a ser tú mismo la persona que compre tu idea. Así que tienes que intentar ser menos paternal con las ideas, dejar de ser sobreprotector y empezar a recibir el feedback para poderlo aplicar de una forma adecuada, de una forma crítica, porque a veces no todos los comentarios son indispensables de aplicarlos, sino que hay algunos que sí son necesarios y en ese momento debemos aprender a escuchar con nuestros ojos. Eso es empatía. Escuchar con los ojos es poner la atención delante de nuestra vista y estar muy atento a lo que escuchamos para saber cómo interceder con esta solución que sea creativa. No, y tienes toda la razón allí. Mira, te comparto dos anécdotas. O sea, y estoy segura que tú tienes 8.000. En una, a mí me llegó un cliente ya con su idea fija, ¿verdad? Pero yo con mi ojo no tanto de creatividad, sino de marketing, le dije, pero ¿para quién es esta solución? Y me dice, no, para todos. Todo, es que no quiero revelar el producto, pero vamos a decir, todos los que les gusta el agua. A todo el mundo le gusta el agua. Yo le digo, no, porque pues puede haber personas que les gusta saborizada, puede haber personas que les gusta, entonces no creo que todo el mundo quiera esto, explícame tu concepto. Me lo explicaba y yo le decía, es esto. No, no es esto combinado con esto. Entonces yo no veía como claro cómo se iba a destacar, cómo se iba a distinguir, porque yo me sentía que era un concepto y le di ejemplos de conceptos similares que yo ya veía y que yo lo que intentaba era solamente poder conectar con lo que él veía que era distinto. Yo le dije, ¿por qué no vamos y hablamos con clientes potenciales? Entonces tú le vas a hacer ciertas preguntas, preguntas que eran abiertas. Oye, cuando tú piensas o consideras o te encuentras en una situación así, ¿qué es importante, qué te preocupa, qué es lo que quieres evitarte,
qué es lo que tú quieres recibir, etcétera. Pero cuando él vino, hicimos 3 rondas. O sea, Ujú. cuando vino la primera ronda, él terminó hablando de su producto. Y yo le decía, no, ahora necesito 10 personas nuevas, porque no le puedes hablar de tu producto a la persona, porque ya me los estás encasillando. Entonces la gente te quiere responder a lo que tú enseñaste. Finalmente, pues fue y llegamos al objetivo final ese. Y te cuento que terminó con un concepto completamente diferente. Todavía lo estamos trabajando, por eso no quiero ser tan exacta, pero completamente diferente. Sigue siendo, sí, algo que uno diría es comida, ¿verdad? Eso todo el mundo lo vende, pero ya se ve algo distintivo, algo que de veras aporta, algo en que inclusive él tiene pasión por eso, ¿verdad? Entonces, ese es para mí es un ejemplo de cuando estamos construyendo el emprendimiento y es bueno, aunque tengamos una idea, hacer esos dos, que se puede sentir como 2 pasos para atrás, pero yo honestamente pienso que una vez que tú completas esa tarea, terminas 2 pasos adelante. Y tú tendrás muchas más historias, estoy segura de que verifica esto. La segunda historia es un grupo que ayudo por algo, es más voluntariado, pero ellos ya lanzaron hace 2 años. Y en este momento yo les digo, pero bueno, ¿y de dónde salió el beneficio que comunica? No es que era obvio que era un problema, o sea, nosotros veíamos amistades de nosotros y yo le digo, pero algún momento se sentaron con ellos y recordé un ejercicio que me hicieron a mí en IBOU cuando hice un pequeño aspecto de pensamiento de diseño, porque no lo he hecho completo, era la primera parte. Y me dieron un reto, que era encontrar soluciones de lo que yo quisiera para personas en la tercera edad. Entonces yo agarré y llamé a mi mamá y le dije, mamá, agarra a todas tus amigas, yo voy a hacer una comidita y todo, que sean 8 o 10, y vamos a hacer una sesión en que yo voy a entender. Yo elegí entretenimiento. Y fue increíble, Vanessa, todo lo que aprendí de esa señora. O sea, aprendí que cuando tú tienes 70 años, tú todavía te sientes viva, nada más que no eres tan veloz. O sea, ellas quisieran irse de viaje, pero no encuentran un viaje apropiado porque todos los itinerarios son súper llenos, ¿sabes? ¿No? Como para la gente de 30 y pico de años. Entonces, aprendí que ellas se sentían que las tenían como para cuidar nietos. Ay, a donde se queda el niño el fin de semana para que yo pueda salir con mi esposo a la playa o lo que sea, cuando ellas sentían que ellas todavía podían dar mucho más que solo cuidar nietos, ¿verdad? Cuando ya dejan de manejar, cómo se sienten en no poder tener esa libertad de las ganas que tienen de salir. Entonces, empecé a entender tantas cosas solo porque yo no, obviamente era una tarea, yo no tenía un producto hecho, pero yo salí con 8.000 ideas de esa sesión. ¿Es eso lo que me acerqué a empatizar allí o todavía nos faltó en ese proceso? Sí, totalmente. Mira, ese es un paso bastante importante de tener acercamiento. A mí una de las cosas que me pasó en la pandemia es que este tipo de cosas se hacía en forma presencial. Cuando vino la pandemia era muy difícil intentar reemplazar estas herramientas con algo digital, pero sí se podía utilizar. Ahora hay muchísimas herramientas que te ayudan a usar design thinking de manera como si estuvieras en la normalidad, y puedes tener esa presencialidad de conocer a la gente, de preguntar, es importante dentro de un proceso de design thinking cuando estés entendiendo al usuario, es muy importante que sepas saber las preguntas adecuadas y escuchar lo necesario sin intervenir. Es muy importante porque aprendes más de lo que tú creías que sabías. La etapa de empatizar recoge muchísimas suposiciones todavía, muchas en las que nosotros creemos que se resuelven de esa forma. Y en el momento que podemos empatizar, nos estamos acercando hacia eso. Lo que tú hiciste, que son entrevistas, que son observaciones, es una parte inicial de Design Thinking. Hay otra que se llama extremos, que es un proceso también bastante interesante en el que abres tu abanico de clientes y usuarios y empiezas a entender que no solamente hay en el ejemplo que tú nos dabas de las abuelitas que son, que cuidan nietos. Hay
personas mayores que todavía no tienen nietos. Hay personas que Cierto. están en pareja o divorciadas. Hay personas que tienen su grupo de amigas, etcétera. O sea, hay un mundo a través, cuando tú dices tercera edad, hay un mundo en el que no todos son abuelos. Y este ejercicio de extremos te ayuda a diferenciar estos niveles de usuario que se ven muy bien en la etapa de empatía. Vamos a pasar un poco a la etapa de definir para entender mejor cómo sigue el proceso. El proceso de design thinking, una vez que tú empatizaste, conociste más allá a tu cliente, te diste la oportunidad, porque más que tú darle la oportunidad a alguien, te están dando la oportunidad a ti de aprender hacia tu producto o tu servicio. Y antes de ir con la solución en las manos, tienes que ir con el problema que intentas resolver. Eso se trata de design thinking. No puedes ir de una vez con la solución, con la idea wow, el invento magnífico, el aha moment o la epifanía absoluta. No, tú tienes que ir definitivamente con una mentalidad de principiante que te ayude a entender y aprender o desaprender cosas que necesitas para aportar a tu proyecto. La etapa de definir empiezas a recolectar en realidad cómo va surgiendo tu problema, si es que va teniendo algún tipo de cambio, qué cosas puedes empezar a definir como necesidad, qué encuentras como insights, cómo sacar esos insights de todo lo que ya has observado y empezar a definirles. Este es un proceso bastante peculiar, yo diría que hay que tener bastante tino en el momento de definir exactamente a lo que te quieres enfocar, porque esta es la etapa que te va a llevar a la etapa más divertida de design thinking, que se llama idear. En la etapa de idear, o sea, cuando yo le digo vamos a idear a la gente, siempre es un momento feliz y divertido y va a ser algo relajado y en realidad no tanto. La etapa de idear tiene siete reglas básicas que te ayudan a entender un Una proceso. preguntita, Vane, antes de que hablemos de idear, en definir cuál es como el outcome, el resultado de esa fase. Los insights. Los Ok, insights son los resultados de tu etapa de definir. Una vez que entiendes esos insights, vas a pasar a la etapa de la idear. creatividad. Es decir, ok, ya sé a quién, ya sé qué, ahora entonces, ¿cómo lo voy a resolver? ¿Ok? Entonces, en la etapa del cómo vas a entender, número uno, que hemos creído que hacer brainstorming es la herramienta más útil que alguien nos ha dado y la más creativa que alguien ha dicho y ni siquiera hemos tomado la molestia de tomar una clase de lo que es. Y en realidad, eh, tengo que contarles y romperles el corazón porque el brainstorming de Osborne es una de las técnicas más obsoletas que existen para hacer procesos de ideación según el Harvard Business Review, por una razón bastante importante. La principal es que cuando tú haces un proceso de brainstorming, no estás usando tu pensamiento divergente, es decir, el que nos ayuda a crear opciones, sino lo que estás haciendo es utilizando tu pensamiento convergente, que lo que hace es que tomes decisiones. Entonces, esas pequeñas reuniones en las que tú dices, voy a hacer un brainstorming, lo que están haciendo es tomar decisiones. Ok, entonces tengo esto, tú vas a hacer esto voy a hacer en este tiempo y nos vamos a ver en este tiempo a ver resultados. Eso no es exactamente un brainstorming. O, bueno, tengo esta idea, yo tengo esta idea y yo esta, ok, ¿cuál funciona? O mezclamos las tres y funciona. No. Eso es no saber utilizar exactamente un proceso de ideación. El proceso de ideación hay muchos. Y lo primero que tienen que aprender, si es que de aquí se van a llevar algo, es que nunca más en su vida usen un proceso de brainstorming,
existe la técnica de Scamper, el 365, Game Storming. Yo desarrollo una técnica en la que tengo un workshop que se llama Brain-Storming, que es la técnica de Einstorming, que es un iceberg literalmente donde nos profundizamos hacia las ideas salvajes, desde las ideas moderadas, ideas clichés, ideas que son muy banales, hacia lo más interesante, salvaje y creativo. Entonces, cuando tú empiezas a entender que realmente la creatividad requiere energía, requiere ponerle bastante mente al asunto, es que le das un tiempo prudente y entiendes que la creatividad también es un hábito saludable que debes cultivar y que es necesario que en estos procesos de ideación, porque hay dos mundos. Cuando alguien entra a un proceso de ideación, hay la gente que es introvertida, como yo, hay la gente que es extrovertida y le sobran las palabras. Y cuando tú tienes un equipo de gente bastante diversa, necesitas que todos den ideas. Y por eso se utilizan diferentes técnicas que ayuden tanto al grupo de los introvertidos como de los extrovertidos a que se sientan lo suficientemente creativos para empezar a dar ideas. O sea, no basta, como les decía inicialmente, con que la gente me diga, no, es que yo no soy tan creativo como tú, porque lo banal y mi respuesta es decirle, no, sí eres creativo. Es enseñarles a cómo hacerlo y sobre todo cómo confiar en esa creatividad. Así que este proceso es bastante descubrimiento. La gente a veces a la creatividad la ve como un proceso poco importante, nada de razonamiento, algo que está dentro de la pintura, de la escultura, de la gente que hace publicidad y muchas veces se olvida que los actuarios, los biólogos, los filósofos y todos en general necesitamos ser creativos y no olvidarnos de ser creativos para seguir haciendo cosas diferentes. Y a veces lo que sucede es que cuando estamos, por ejemplo, en el mundo corporativo, nos acostumbramos a que nos digan qué hacer, en qué momento entregar, a qué hora empezar nuestra jornada y a qué hora terminar. Y nos volvemos como tan robots que no es que ponemos un poco de creatividad, ya la gente nos dice qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, a qué hora lo tenemos que entregar y simplemente hacemos eso. Y por eso empieza la parte creativa a sentirse menos útil. Y es la parte más importante que nunca, a pesar de que tener tanta tecnología ahora, la podemos automatizar. Y si es que tú no sabes cuidar eso que no se puede automatizar, seguramente te vas a sentir débil y poco creativo. Y esa es la etapa en general de creatividad. Les voy a contar a nivel general cómo se hace un proceso de, design, de ideación en Design Thinking. Tú tienes siempre que empezar con una pregunta para resolver un problema. Acuérdense que el Design Thinking se trata de resolver un problema, no de ya tener un producto y sacar ideas de ese producto. Entonces, cuando intentas resolver ese problema, empiezas a navegar dentro de lo que yo digo, un iceberg de ideas, para tener luego una sesión de votación. Yo sé que aquí la mayoría que me ve son emprendedores. Un proceso de design thinking, lamentablemente, no se puede hacer todo el proceso completamente solos. ¿Por qué? En la etapa de empatía necesitan a su cliente para observar, para hacer entrevistas, etcétera. En la parte de definir lo pueden hacer un poco más solos, pero en la parte de idear, ustedes pueden sacar sus primeras ideas, pero siempre tienen que recurrir a alguien más que les aporte y construya sobre sus ideas o hagan una sesión de votación para que puedan decir, ok, parece que con esta idea podemos trabajar esto que quiero resolver. Entonces, hay procesos de design thinking en los que pueden trabajar solos y otros no. Por eso, siempre que yo hago cualquier workshop de creatividad, para mí es muy importante que haya gente la suficiente como para no ser un grupo extenso en el que no pueda prestar atención a todo el mundo, ni tampoco el mínimo para que la gente se sienta de nuevo cohibida con sus ideas. Debe ser un equipo Y una suficiente. pregunta, Vane, en la parte de idear uno inclusive puede hacerlo con clientes. En la parte de Bueno, idear, tú puedes, yo lo he hecho con empaques.
claro, es con empaques de productos, o sea, que ellos van hablando lo que, lo que quieren o cómo se lo imaginan para el problema que le presentamos, y los diseñadores van dibujándolos y poniéndolos en paredes y después con ellos vamos como selección, o ellos van seleccionando lo que creen que les soluciona. ¿Se pudiera así? En un proceso de ideación, yo lo recomiendo hacer de forma diversa. O sea, pueden invitar un cliente, un ex cliente, alguien que esté más arriba de su nivel jerárquico, si son una compañía, alguien que esté abajo, pero nunca a su mamá y a su abuela, porque siempre van a pensar que lo que hacen es perfecto y divino y no nos aporta mucho. Así que con esa excepción mínima, pueden invitar a todo el mundo que les Okay, pueda okay. aportar en sus ideas. Hay algo dentro del libro, justo tengo este libro aquí, que se llama Originales de Adam Grant. El autor te habla sobre los falsos positivos y los falsos negativos. Cuando tú le invitas a tu mamá o a tu abuela a que te den, cuando tú les presentas tus ideas o cuando tú mismo evalúas tus ideas, lo que va a suceder es que vas a tener un falso positivo. Eso quiere decir que te van a dar más alta la expectativa de lo que la idea realmente tiene. Y si tú le presentas esa idea a el inversionista o al CEO de yo no sé, seguramente vas a tener un falso Falso negativo. negativo. Es decir, que esta persona de una vez va a pensar que tus ideas no funcionan lo suficiente. Así que para tener una evaluación y con este concepto quiero que se vayan dentro de una sesión de ideación, es que inviten a gente que esté a su nivel, colegas, colaboraciones que hayan tenido, etcétera, para que puedan tener un buen proceso de ideación. Y jamás, por favor, utilicen un brainstorming. Y si quieren aprender cómo se hace un brainstorming, seguramente yo voy a estar haciendo un workshop el mes de agosto o septiembre si se quieren inscribir, para que aprendan realmente qué es un proceso de ideación, porque es sumamente importante. Y con esto, antes de que nos vayamos hacia septiembre y agosto, vamos a julio, 24 de julio va a ser el workshop de confianza creativa, así que todos están súper invitados a este workshop de creatividad. Ok, entonces, ya estamos en la etapa de ideación. Vamos a seguir un poco más adelante. Vamos a ir a la etapa de prototipar. No sé qué se imaginan por prototipar, pero seguramente puede estar ahí dentro un arquitecto. No se equivocan tanto. Estamos en lo correcto. Hay diferentes tipos de prototipo. Hay prototipos que son análogos, digitales y de experiencia. Los prototipos que son de productos o análogos es muy fácil construirlo con cualquier tipo de reciclaje. Los productos que son digitales, hay muchísimas herramientas en internet como Marvel, Figma, InVision y muchas herramientas que les van a ayudar a prototipar aplicaciones, páginas web, entornos digitales. Y cuando hablamos de experiencia, tienen que ustedes, se van a imaginar un restaurante, un banco, tal vez una oficina de seguros, cualquier tipo de servicio. Y ese también se puede prototipar. Y para hacer este tipo de prototipos pueden utilizar legos, piedritas, no sé, cosas que les ayude a entender el entorno que tienen en ese espacio físico que hace parte de la experiencia. Y no hay que olvidar que la experiencia también funciona a nivel digital. Es decir, si yo tengo un negocio digital, como ahora todo el mundo tenemos uno, entonces, ¿cómo funciona prototipar esto con un cliente? A ver si es que sí funciona. Lo más básico y elemental es que utilicen lo que utiliza mi hija de 5 años que está por acá y ama, que es el juego de roles. Hacer este juego de roles funciona bien para ver qué tipo de servicio tú estás dando, cómo tú estás respondiendo a tu cliente, cuánto te demoras en mandar una cotización, qué realmente estás poniendo dentro de eso. Entonces, se puede prototipar cualquier cosa y en esta etapa lo que tienen que saber es que sirve para que ustedes puedan pensar con sus manos.
hemos pensado todo el tiempo en escribir ideas, en un poco tal vez dibujar, pero en esta etapa realmente se trata de que te ensucies para que aprendas. Y es donde usualmente en Design Thinking te dicen, y es un mantra de Google en realidad, falla rápido y falla barato. Es el momento en el que tú lo puedes hacer, porque seguramente en el futuro te costará más miles de dólares o millones de dólares, ¿no? Depende. Y finalmente la etapa de iterar. Iterar es una etapa que, si les puedo que se imaginen, es de esta forma. Idear, prototipar, idear, prototipar. Esto sirve para que regreses a los capítulos anteriores, a tu prototipo y empieces a corregir y empieces a idear de nuevo qué necesito cambiar, qué necesito mejorar. Y en ese proceso de iteración hace que esta metodología de Design Thinking de alguna forma se vuelva como un símbolo de infinito. Empatizar, definir, idear, prototipar, iterar. Y así funciona un proceso de design thinking. Es bastante divertido. Si ustedes tienen el acompañamiento correcto, la verdad que es para mí una experiencia increíble poder haber ayudado a muchas personas con este proceso. Cuando yo lo hago en una asesoría, nos toma aproximadamente 6 días, 3 semanas, aplicar toda esta metodología dentro de su negocio, de su idea, de lo que ustedes quieran. Ha venido gente en la que no sé lo que quiero hacer, otra en la que es que yo quiero hacer esto, esto es lo que quiero, o gente de empresas que quiere lanzar algún tipo de nuevo producto para el proceso de marketing. Y me encanta poder ayudar con esto que no solo me gusta, me apasiona, que hablo las 24 horas del día, que le preguntas a mi hija y dice, mi mamá trabaja en creatividad. Entonces me encanta, la verdad, que todo el mundo sepa que si yo hago esto es porque realmente me apasiona y me gusta muchísimo. Ay, Vane, muchísimas gracias por tomarte el trabajo de llevarnos paso a paso. En lo que hablabas, creo que alguien hizo aquí esta, Emérita nos pregunta, es decir, que podemos trabajar en ello, ser creativos. Siempre he pensado que no soy nada creativa. Mira, justamente lo que decías. A Silvia, mira, a Silvia le va a encantar el proceso del workshop de confianza creativa, que funciona de forma interesante. Les voy a contar como simplemente cómo funciona. Y este fue algo que posteé hace unos días atrás porque alguien me dio un consejo en 2010 que me decía que confía en mi creatividad. Ese consejo era bastante fácil de entender, pero quería yo explorar cómo se podía hacer. Y yo empecé a confiar en mi creatividad cuando me di cuenta que tengo que enfrentarme a mis monstruos, reencontrarme con mi niña interior, saber que hay que tener creatividad de forma salvaje e inesperada, agarrar esas serendipities de la vida y finalmente entender que sin colaboración no se puede continuar y que es más importante la colaboración sobre la competencia. Esas son las 4 cosas que van a aprender dentro de este workshop de confianza creativa que va a ser el 24 de julio. Y justo a la gente que siempre me dice, yo no soy creativa, este workshop le cae como anillo al dedo, de verdad, porque es bastante emocional, bastante intenso y entendemos estas aristas que no sabíamos que existían dentro de la creatividad y que no está destinada este workshop para exactamente gente que ya diseña o pinta, para nada. Está totalmente abierto para ustedes, los que me están escuchando y piensan que no son suficientemente creativos. Exacto. Mira, yo llevaba, bueno, ya esta pregunta me la contestaste. Me encantó un post que tú hiciste y regálanos eso un momentito, que tú hiciste un post de ejercitar la creatividad, ¿verdad? Y yo te puse de esto, hablemos mañana. Entonces, déjanos, aparte de un mensaje final que te voy a pedir después de esto, pero déjanos 1 o 2 ejercicios que podemos hacer en los próximos 2, 3 días para ejercitar, perdón, esa creatividad. Ok, miren, les voy a regalar 7 ejercicios que ustedes van a poder aplicar inmediatamente sobre creatividad.
Si ustedes van a valleca.com/desbloquear, van a poder descargarse 7 ejercicios creativos que son aplicables de reflexión, van a entender la emoción de ese momento y les va a ayudar a enfrentar muchas cosas y aristas que tiene la creatividad. Estos 7 ejercicios están de forma convergente entre serendipity, percepción, metamorfosis y catarsis. ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? Cuando yo hablo de creatividad, yo siempre digo que la creatividad es un estado de flow, de ser y crear. Y para llegar a ese estado de flow tienes que vivir momentos importantes dentro de la creatividad. Un momento importante se llama catarsis. La catarsis es un momento de liberación, de permitirte tener esa liberación y explorar cosas que no te atrevías a explorar, como cosas del pasado o tu niña interior o cosas que no sanaste especialmente y que sientes que de alguna forma te bloquean. Serendipity son estos momentos inesperados que se convierten en situaciones afortunadas o que entre otras cosas conocemos como golpe de suerte. Y se puede también aprender a vivir o explorar serendipities. Y estos ejercicios están dentro de 100 días. El otro pilar se llama metamorfosis. Yo siempre digo que la creatividad transforma. Y si es que alguien se quiere meter un proceso de ideación, sí o sí va a salir diferente a lo que entró inicialmente. La creatividad te transforma, siempre te transforma y te lleva hacia otro momento en el que te perdiste de estar porque no te dabas la oportunidad de estar. Y finalmente, percepción, que es un pilar que te enseña que a pesar de que todo el mundo te dice que debes tener sentido común, es importante también defender tu sentido propio y apropiarte de eso y abrir tu campo visual para explorar las infinitas posibilidades que puedes encontrar a tu alrededor. Entonces, estos pilares están dentro de 100 días. Ahí tienen 7 ejercicios gratis para descargarse. Tienen que entrar a valleca.com/desbloquear y me cuentan cómo les va resolviendo estos ejercicios creativos. Va a ser bastante entretenido. Cada uno de estos ejercicios los pueden hacer en 7 días. No hace falta que los hagan hoy mismo todos, porque así funciona este programa de 100 días. Son 100 días en los que tienen más de 100 ejercicios creativos con videos explicativos y mucha más información. Y cuando se descarguen esto, vayan llenando de forma digital o si les encanta hacer las cosas a mano como a mí, en un journal estos ejercicios de creatividad. Van a tener muchísima información por ahí. Wow, me encantó. Gracias por ese regalo. Allí ya lo puse en comentarios, mi gente bella. Dice valleca.com/desbloquear. Y también recordemos que va a tener un taller de confianza creativa, que es de creatividad, el 24 de julio y pueden ir a visitar a la página de Valleca y ahí van a verlo también en su enlace. Nos has regalado un montón. Yo voy a intentar resumirlo y en lo que yo resumo, estuve pensando tu mensajito final que nos quieras dejar. Vamos a ver cómo hago esto. Ok, hoy con Valleca aprendimos del design thinking o pensamiento de diseño, con 5 pasos que son importantes. El empatizar nos ayuda a responder quién, definiendo empatizar como es sentir lo que el otro siente. Debemos ser observadores, de verdad involucrarnos en qué piensa, qué dice, cuáles son esas ganancias, dolores del cliente. Escuchar con esa visión de aprender, con esa mentalidad de principiante. Por ende, debemos ir con el problema que intentamos resolver, enfocados en eso y en escuchar. Y lo demás va a venir. Segundo paso, definir, es donde definimos el qué, es sacar esos insights que son como los más importantes del paso anterior y de ahí ir definiendo en cuáles nos vamos a enfocar. Para irnos a la sesión 3, que es idear. Idear es el cómo. Y para hacer la ideación hay que tener siempre una pregunta, porque acuérdense que aquí nos enfocamos en el problema. Se idea buscando soluciones a un problema, no que ya tú tienes como que, bien nos dijo Valleca, esto no es un brainstorming como estamos acostumbrados, de que te vas y entras y sacas una lista de quién hace qué, o que juntamos 3 ideas y bueno, eso es lo que vamos a ejecutar y salimos con una lista de proyectos, ¿verdad? Nos regaló
algunas metodologías, Scamper 360, iStorming. Nos habló de este que me encantó, de tener cuidado con los falsos positivos y los falsos negativos, y por ende es bueno cuando se hace una sesión de brainstorming tener gente diversa, gente como a tu nivel, también gente por arriba o gente que son tu cliente, pero que haya mucha diversidad para que evites esto de los falsos positivos y los falsos negativos. Ese es del libro original, por si les llama la atención y lo quieren leer. El cuarto paso es prototipar. Nos habló de 3 tipos de prototipos, los análogos, digitales y las experiencias, dándonos el doble clic que las experiencias también se pueden prototipar, ya sea de forma digital, ya sea con Legos, pero sí hay maneras de que podamos probarlos. El objetivo de prototipar es justamente que nos sirva para pensar con nuestras propias manos. Y nos regaló la frase que sacamos de Google: falla rápido y barato. Y finalmente el paso de iterar, que es donde permanecemos, así lo dibujó Vane, en esto de prototipo, itero, ideo, prototipo, itero, y la idea es que vamos constantemente, obviamente, mejorando el prototipo en base a los aprendizajes que vamos obteniendo. Eh, Nos regaló 7 ejercicios para hacer en 100 días, son de creatividad. Vamos a hacer las 4 fases o pilares, que es catarsis, serendipity, metamorfosis y percepción. Para eso vamos a valleca.com/desbloquear, y también Vane nos invitó a su grandioso taller de confianza creativa, que es el 24 de julio. Vane, por mi parte, de veras bien agradecida de que nos hayas dejado este mensaje, y te voy a dar todavía el espacio del otro, de cómo requerimos valentía para ser creativos, cómo podemos buscar extremos. Me encantó esto de enloquecernos con cosas así medias locas e irnos a cosas obviamente que se vean más reales, no más reales, pero más cerca de nuestra realidad. Y me encantó también que nos hablaste de que todos podemos ser creativos, y es una cuestión de permitirnos pasar por ese proceso, que obviamente, y el que vaya al taller de Vane podrá venir y darnos testimonio, pues obviamente tiene una parte interna muy fuerte, porque es, como ya dijo, de conocernos, de revelar nuestros propios miedos, etcétera. Ahora sí, con eso los voy a dejar con Vane de regreso para que nos dé un mensaje final en estos martes de Mentes sobre Batería. Wow, me encantó ese resumen, excelente, conciso, buenísimo, me encantó, gracias por eso. Y bueno, a todas las personas que nos están viendo, lo que les puedo decir es que nunca dejen a un lado su curiosidad. Antes de aferrarnos al propósito, mantengámonos curiosos, porque detrás de la curiosidad seguramente viene esa pasión por lo que queremos descubrir luego en el futuro. Así que entre más curiosos nos mantengamos, seguramente la pasión vendrá atrás de esa respuesta, y la creatividad va a vivir en todos ustedes siempre y cuando se consideren lo suficientemente creativos y saquen todas esas etiquetas que la creatividad solo está en ciertas personas, y asumamos ese rol y ese papel con todo el orgullo y el honor que tiene. Pocas personas exploran la creatividad, y espero que ustedes sean ese tipo de personas. Ay, muchísimas gracias, Vane, por el tiempo, por este espacio tan precioso que nos regalas, y bueno, y por ser parte de estos primeros martes del mes, en donde trabajamos cuerpo, alma, corazón, todo se pone a trabajar en este espacio, y pues y tú nos has ayudado, yo creo que más que en mente, porque a veces, ay, yo tengo mi cuestión para mantener todo: cuerpo, mente, alma. Yo decía mente, creatividad, pero creo que no solo trabajamos mente, trabajamos alma contigo hoy también. Así que muchísimas gracias, y a todos los que se conectaron, de veras también muchas gracias, y pues ya saben que esto queda por aquí colgado para los que quieran decirle a alguna amistad que escuche este proceso de Design Thinking que compartimos en este live. Muy buenas noches, y para ti un beso y un abrazo grande. Muchas gracias, Vane. Gracias, Yami, un beso igual. Chao, nos vemos.